Vamos a hacer una breve presentación de Luciano, que es escritor, historietista y guionista. Sus libros se tradujeron en varios idiomas, incluidos el coreano, el serbio y el ruso. Obtuvo varios premios en Argentina, España y Uruguay. Cunio es autor, ilustrador y escritor, diseñador gráfico, estudió animación, pintura, escultura y fotografía y colabora en libros de literatura y textos escolares para muchas editoriales. Bueno, te cuento un poco el porqué de la novela gráfica, ¿no? Todos nos entusiasmamos con el Eternauta y a raíz de eso es como que hubo un pequeño o un gran boom de hablar de novela gráfica, de hablar de historieta, y entonces pensamos, bueno, vamos a hacer un ciclo de debates sobre esto, y yo fundamentalmente pensaba siempre preguntamos cómo uno se hace escritor, ¿no? Cómo se hace autor, pero esto es cómo uno piensa en hacerse historietista. Es porque ya es lector de historietas. Imagino que el punto de partida es la lectura, pero eso es algo que se me ocurre a mí. Así que va la primera pregunta para los dos. Cucho, ¿largás vos o largo yo? Bueno, dale, peloteemos. Dale, Los dos conocemos la historia del otro, así que, exactamente. este, bueno, arranco diciendo lo que nos une a Luciano y a mí, que es que nacimos rodeados de libros y nacimos rodeados de historietas. Eh, Creo que compartimos incluso, no sé, tenemos casi la misma edad y pasaron por nuestras manos, pasaron todos los clásicos de la historieta en la época de oro argentina. Entonces era un caudal constante, era como un idioma natural para nosotros. Creo, Luciano, que vamos juntos en esa, ¿no? Totalmente. Eh, siempre o sea, los libros de texto y las historietas no tenían distinta categoría. Estaban al alcance y tenían el mismo valor como objeto literario en sí, porque sabemos que la historieta se lee, pero también se lee la imagen. La historieta es el cine quieto, punto. Exacto, exacto. Mira, a mí me encanta la pregunta del por qué, ¿no? ¿Cómo llegar? O sea, es una pregunta que habremos respondido mil veces cuando visitamos escuelas, ¿no? ¿Cómo uno se hace lo que es? Y a mí no se me ocurre otra manera para responderla que utilizando siempre, ¿no? El concepto del amor. Vos te acercás a lo que te das cuenta que ahí funciona algo que tiene que ver con el amor. En mi casa se leía de todo. Había libros, como decía Cucho, y no había diferenciación entre un libro de prosa, de poesía, y un libro de historietas. La historieta era parte del amor por la lectura. Y yo sabía que mis viejos, eso que hacían, que era leer, les provocaba, les ponía bien, les provocaba placer. Entonces, obviamente, un pibe que observa a unos padres leyendo, tiene ganas de acercarse a eso. Yo me acerqué por la historieta, yo me acerqué a la lectura por la historieta. A mí cuando me dicen eso de que la historieta es una puerta a la literatura, yo siempre lo discuto, lo debato, e inclusive lo pongo, ¿no? en duda. La historieta es una puerta de amor a la lectura, no a la literatura. La historieta también puede ser literatura, también puede ser considerada como literatura de peso, válida. No tanto esa hermanita del altillo, olvidada, relegada por las academias, por las altas artes. La historieta también es literatura. Lo que pasa con la historieta es que te enamora rápidamente. Un pibe que lee historietas es un pibe al que le encanta leer. Naturalmente, porque uno lee historietas porque justamente le gusta leer. A nadie le obligan a leer historietas. Anda y léete una historieta, ¿no? Eso no sucede. Uno va a leer una historieta porque la historieta lo invita. Vos te das cuenta, ¿no? Esos nenes que leen, cuando los empezás a instigar, ¿no? Y a preguntar, ¿y de dónde venís? Es muy probable que te digan, yo leo historietas, ¿no? Para mí fue un veneno que un día me entró de muy pibito y no se me fue nunca más, ¿eh? Y vuelvo, me parece muy interesante lo que dice Cucho.
no diferencio a Ray Bradbury de Robin Hood, no diferencio a Stephen King de Isaac Asimov, no diferencio a esos que me hicieron a mí, esos nombres que me hicieron a mí ser escritor. Después me volví escritor. ¿De qué? De todo. ¿Por qué? Porque me enamoré leyendo historieta, me enamoré leyendo ciencia ficción, terror, cuentos para chicos. Entonces intento escribir eso que a mí me gustaba leer. Porque lo que pasa muchas veces con la historieta y los niños y los mediadores es que los padres le hacen bullying un poco a la historieta porque se la terminan rápido. Sí, es verdad. Exactamente. Es Es un verdad. gran tema ese. Yo digo, pero mira que no está queriendo leer y probaste con la historieta. Ay, pasa que se la lee ya en el auto. Y bueno, Sí, hay un tema con la duración. Los padres les parece que cuando más grande es el libro, cuanto más páginas tiene y la historieta se termina rápido. Entonces, La historieta te la devorás, o sea, es al revés, es parte de lo bueno que tiene la historieta. A mí, yo me acuerdo que las leía decenas de veces, o sea, claro. era entrar en una y sabértela de memoria porque ya la habías leído. Entonces, alguien que se devora un objeto artístico, ¿está bueno o está malo? Está buenísimo. Vamos a ver si después con el tiempo llegamos a la guerra y la paz. Ojalá y está buenísimo. Vamos a ver si con el tiempo llegamos al Quijote de la Mancha. Está buenísimo, pero capaz que son tiempos para mafaldas, capaz que son tiempos para escuela de monstruos, capaz que son tiempos para historietas eh, para devorar. claro, pero bueno, es uno de los temas con el adulto y también pensaba qué pasa con la historieta, eh, porque hay como unos niños que leen y después ese niño que lee historietas se convierte indefectiblemente en un adolescente o adulto lector de historietas. Depende de lo que le pase con la vida, o sea, ese pibe que juega al fútbol, que tanto le gusta jugar al fútbol, esa chica que baila, se deviene efectivamente, deviene en lo que devendrá, porque la vida va a tener en el medio un montón de caminos, de interrupciones, de idas y vueltas. Nosotros mismos, todos los que estamos acá, a ver, yo los voy a ir chusmeando, prendan la cámara así les vemos la cara y nos vamos conociendo. Nosotros como adultos, conscientes, adultos con una vida entera, adelante y atrás, tenemos un montón de interrupciones, tenemos un montón de desvíos en la vida. Por suerte nada es tan lineal. Entonces, esos pibes que les gusta tanto la historieta, que les gusta tanto dibujar, que dibujan espectacular en el primario, bueno, veremos qué pasa después. Algunos siguen, otros no. A mí esa frase de un dibujante es un adulto que nunca abandonó, un escritor es un adulto que nunca abandonó, me parece válido, me parece válido. Lo que yo no lo tengo tan claro es si eso es tan lineal. A veces abandonás, a veces volvés, y de golpe salen un montón de cosas bien que hacen que Cucho sea el dibujante que es, que además Cucho también escribe y escribe muy bien, y yo soy el guionista que soy. Algo pasó en la vida para que podamos, es un montón poder, ¿eh? Es un montón. Nos gustaba leer, sí, pero además de que nos gustaba leer, particularmente yo, tuve un recorrido en donde no tuve demasiadas ausencias, falencias, en donde tenga que ir a hacer otras cosas que no sean lo que tenga que hacer. La mayoría de la gente en el mundo, la mayoría de los niños en el mundo, tienen que hacer otras cosas, porque la vida nunca es tan fácil como los cuentos para chicos que solemos inclusive escribir. Entonces, sí, un montón de pibes que leen historietas van a seguir leyendo. Lo que tenemos que hacer nosotros como adultos es intentar a toda costa que abandonen. Es acercarles literatura que los enganche, que los mantenga enganchados. El mundo está repleto de distracciones y de desvíos. Nosotros tenemos que intentar mantenerlos. Vení, esto está bueno, quédate acá. La historieta es un buen recurso. No sé, Cucho, ¿qué pensás? Sí, me quedé con varias cosas. En un punto, esto de que, retomando que si la historieta es en sí un puente hacia otras lecturas o no, yo creo que tiene esta doble vía. Sí es un puente y sí también es un género en sí mismo. O sea, vos podés ir y volver de eso, pero lo que sí sé es que promueve la lectura. Y un pibe que se lee una historieta, cosa que nos ha pasado tanto a Luciano como a mí, que en la feria del libro van y compran la historieta y en la fila para venirla a firmar y que le hagamos un dibujo, una dedicatoria, esos pibes ya la leyeron. Eh, Ya la leyeron. En la cola se sentaron en el borde del stand y se leyeron la historieta, llegan y dicen, ya la terminé.
Es y hermoso. le haces el dibujo. Y esos pibes, lo que vos también decías, Luciano, esos pibes van a leer la historieta uno una vez. Porque vos decías que los padres se quejan porque la leen en 15 minutos. A mí en lo personal me pasó, o sea, yo hice el Quijote, 6 tomos del Quijote en historieta, versión y acortada, porque bueno, el Quijote es... y los chicos, cuando no la leen una vez, la leen 70 veces. No solo se saben los diálogos de memoria, sino que hasta se saben las acciones en silencio, donde no hay globo, saben lo que está pasando. Y releen la imagen, y releen el texto miles de veces. Por eso es que la historieta también es tan práctica, vamos a poner una palabra rasa, práctica Sí, en el aula, porque la pueden abordar desde tantas ópticas distintas. Obviamente un libro también, hay actividades pensadas y todo, pero eh, el universo mezclado de la imagen y el texto articulados e indisolubles hace que se enriquezca y se proyecte una nueva forma de leer. No solo los símbolos de las letras, sino también qué es una secuencia narrativa gráfica. Porque todos vemos películas, todos vemos series, todos vemos dibujos animados. Bueno, yo sigo viendo dibujos animados y hay unos dibujos animados para adultos que la rompen. Y sí, en general salen de historietas. Sí. exactamente, exactamente. Y cómo es el proceso? Porque, o sea, ¿cómo se trabaja en conjunto? Vos en el caso tuyo haces las dos cosas, Cucho, y Depende. Luciano, depende. ¿Cómo es el trabajo con el otro? ¿Cómo se va pensando ese proyecto? ¿Cómo es este trabajo? Porque el escritor trabaja muy en solitario, en cambio la historieta, indefectiblemente tenés que consensuar cómo es ese trabajo de a dos cuando hay un guión y hay un ilustrador. Contá un poco de tu parte de Lucho y después cuento yo también lo mío. Mira, justo se acaba de sumar el maestro Ariel Olivetti, con el que laburo muchísimo yo haciendo historietas. Es interesantísima la pregunta y hay un montón de modos muy distintos de encarar el modo de hacer una historieta. Está la idea romántica que el guionista es el que tiene justamente la idea, el que la escribe, y el dibujante recibe un guión terminado, final, y lo que hace es dibujarla. Esa idea se mantuvo durante muchísimo tiempo. Pensemos que la historieta, como todo arte, como toda arte, es un proceso, es un camino, fue evolucionando. A ver, me gustaría hacer antes de hablar sobre el modo de hacerla, poner en autos a todos los que estamos acá sobre qué es una historieta. Me parece interesantísimo nomenclarla, no explicar. Además, el nombre, novela gráfica. ¿Qué es una novela gráfica? ¿De dónde proviene? ¿Por qué? Porque nos da miedo las cosas que no conocemos. Nos da miedo cuando nombramos algo y no lo conocemos, ¿no? Inteligencia artificial, videojuegos, redes sociales. Una vez que empezamos a estudiarla, a conocerla y a entender de qué se trata, por lo menos vamos a ver cómo podemos enfrentarnos a eso, ¿no? El monstruo que se te viene encima y vos lo ves y tiene 3 tentáculos, 4 ojos, la cabeza más o menos. Bueno, yo voy a ver de qué manera, con qué arma lo voy a enfrentar. Pasa con la historieta que muchos no la conocen, muchos no la entendemos, no sabemos de dónde proviene y nos da miedo desde el aula, como docentes, como mediadores de lectura, ¿no? Como puentes entre esto que decíamos, como puentes de amor a la lectura. La historieta nace en Estados Unidos en los periódicos, a través de dos grandes periódicos que eran unos más media gigantescos, que eran The Pulitzer y The Hearst. Finales del siglo XIX. ¿Por qué nace la historieta? Porque estos periódicos, que eran una novedad, no había hasta acá periódicos, ahora aparecen, ¿qué querían? Vender ejemplares. Y por supuesto eran competencia, uno del otro. ¿Cómo hago para vender? ¿Cómo hago para crear público? Si las noticias son más o menos las mismas, ¿no? Los políticos son los mismos, las guerras mundiales son las mismas, lo que sucede afuera es lo mismo, lo que voy a publicar tendrá cierta mirada, pero va a ser más o menos lo mismo. Bueno, ¿qué hago? Me invento cosas que sean periódicas, me invento cuentitos que entran en el periódico para tener público cautivo, para enamorar al público. Entonces la gente compraba los diarios dependiendo de qué historietas que se llamaban cómic, ¿por qué cómic? Porque eran cómicas. ¿Qué historietas eran aquellas que se incluían en esos periódicos masivos norteamericanos?
Eso fue creciendo, ¿no? Al principio eran humorísticas, después algunas eran cotidianas, de aventura, bueno, se empezaron a vender por todo el mundo, porque Estados Unidos hace eso, domina el mundo desde, especialmente en el siglo XX, de manera cultural. Lo que hacen es nos muestran al resto del mundo cómo ellos producen relato, cómo es una familia norteamericana, cómo es un héroe norteamericano y especialmente quiénes son los malos. Desde la historieta empezaron a dejar bien en claro que los coreanos, los vietnamitas, los negros, los indios eran los malos y los buenos siempre eran los norteamericanos. Después fueron los superhéroes, los norteamericanos. Estaba bien claro el concepto del bien y del mal. ¿Qué pasa? Vamos a saltarnos varias décadas, la historieta se hace fuerte, tiene reglas bien claras, la gente entiende cuando lee una historieta, pero hay un momento que es interesantísimo cuando se rompe todo, porque historieta era Superman, historieta era el Pato Donald, historieta era Mickey, historieta era Tintín, historieta era, estaba clarísimo, historieta era, pero de golpe, en un momento, empezaron a aparecer historietas que no eran Donald, que no eran Superman, y sin embargo eran historietas. En un momento apareció, estoy acá en mi estudio, esta biblioteca es toda de historieta, Uy, aparece qué este libro, libro, Au. qué libro. este libro. Este libro se llama Maus escrito así, de un tal Art Spiegelman. Este libro rompe todo lo que estoy diciendo hasta ahora, porque este libro efectivamente es una historieta. Efectivamente tiene cuadritos, tiene viñetas, tiene globitos, tiene dibujitos, tiene ratoncitos, tiene gatitos, pero habla sobre el holocausto nazi. Los gatos son los nazis, los ratones son los judíos, está contado desde un sobreviviente, el hijo, un sobreviviente del holocausto, y es un libro absolutamente adulto, serio, que gana un premio Pulitzer y se vende muchísimo. La gente comienza a pedir este libro en las librerías y el librero no sabía dónde ponerlo, en qué estante lo pongo. ¿Lo pongo al lado del Mickey? Porque es una historieta, lo pongo al lado del Superman, o lo pongo al lado de Paul Auster, lo pongo al lado de Thomas Mann, porque es una novela. Ahí inventan el término inteligentísimo de novela gráfica. Ya no es más una historieta, porque la historieta aparentemente la leen los pibes, aparentemente, ¿no? Aparece esto simplemente como una respuesta comercial al asunto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Los libreros, para poder vender esto, que además se vendía como libro, ya no salía en los periódicos, no era una revistita, es un libro tapadura, caro, ¿no? Con presencia en la librería. ¿Cómo carajo lo vendemos? Bueno, inventamos un nuevo término que hasta ahí no existía, el de la novela gráfica. ¿Quién es el lector de la novela gráfica? Es el lector que lee novelas, es el adulto que lee novelas, empieza a complejizarse, se fusiona y de allá, desde acá, hasta hoy, se hizo un guiso tan hermoso en donde ya nadie discute, debate el valor de la historieta para adultos, el valor de la historieta profunda, psicológica, filosófica, seria, ¿no? Sigue siendo Superman historieta y está muy bien, pero también es esto. Lo que hicieron fue ponerle, no sé, Cucho, vos qué opinión tenés sobre el término novela gráfica, pero bueno, fue una cuestión casi, te diría, Estoy, comercial. estoy disfrutando como todo el acá, como un asistente más, estoy disfrutando de todo el cuento. Perfecto. Es ¿Entendemos? una Entonces, clase. Nos estás te- dando una clase y ahora te hago una pregunta. Entonces, El Eternauta es una novela gráfica. Por supuesto. Es. es una novela gráfica, pero también es un folletín. ¿Por qué digo que es un folletín? Porque se publicaba, cuando se publicó El Eternauta, 4 de septiembre del 57 sale la primera hora cero semanal, se publicaba de a 3 páginas por semana El Eternauta. Entonces, una novela, por su naturaleza, es un libraco, es lo que te acabo de mostrar, ¿no? Una novela es esto. Pero ¿qué pasa cuando algo proviene de otro medio, que es la revista de historietas? El Eternauta se publicó durante 2 años de a 3 páginas por semana. ¿Sabes lo desesperante que era para esos lectores que tenían 12, 13, 14 años? Leer 3 páginas, esperar la semana siguiente que llegue de vuelta esa revista para leer 3 páginas más y ahí Y bueno, seguir. Era es- era tal cual como la novela, esperar a que llegue el día en que pasan la novela en la televisión y pasan ese pequeño episodio. exacto. Y te dejan con el continuará y bancátela. Durante 2 años te la tenés que bancar. Entonces, ¿qué pasa? En un momento
esa serialización, ese folletín, ese pasquín, era de alguna manera totalmente una novela popular porque estaba hecha para el pueblo. La historieta es un medio de comunicación muy popular, y cuando digo popular, además de masivo, me refiero a que está hecha para el pueblo, ¿no? El pueblo que va a trabajar. El pueblo que se toma el tren, el colectivo, y no puede tener a veces la posibilidad de leerse una novela, sino que ser una historieta que es más simple de leerla para leerla en el tren y en el colectivo. Cuando El Eternauta se publica en libro, que además es un librazo, vuelvo, ¿no? O sea, tapa dura, carísimo, enorme, 370 páginas, o sea, vos lo abrís y decís, es un lujazo. Esto es una novela gráfica. Esto es una novela gráfica. ¿Se entiende lo que digo? Comienza como un relato seriado, como un relato en capítulos, como un relato en revistas, pero cuando lo tenemos acá, además fíjense lo hermoso que es como objeto, se vuelve un libro para que lo lean ¿quién? Los que leemos libros. Es diferente. Algunos de los que leemos libros también leemos historietas. Perfecto. Em, ¿Por qué hay que explicarla tanto a la historieta? Hay que defenderla. ¿Cómo hay que, digo, cuánta defensa que hay que hacer, ¿no? Es un género que hay que defenderlo ante los mediadores porque puedo decir que es un género para la escuela, pero en la escuela cuesta mucho, bueno, con Luciano nos conocemos previamente porque yo hago promoción de lectura en escuelas y introducir la historieta en el aula también es complejo porque hay miedo, porque hay desconocimiento, porque el docente no se anima y también piensa que se le acaba enseguida, piensa que no tiene los recursos. Entonces, como que siento que sigue faltando como una educación para leer la historieta. Y tienen que defenderla justo ustedes, que son las que las hacen. Es como una posición incómoda también, porque ustedes las hacen y tienen que encima defenderla tanto, ¿no? Pero ese es el desafío a los prejuicios, porque, digamos, esa es la lucha. Es vencer el prejuicio de que la historieta es un arte menor. Y contra eso, bueno, lo que hay que hacer es lo que hacemos, es militancia de la historieta. Militancia de capa y espada, porque ¿sabes qué pasa? También hay una cosa que es interesante. Nadie está exento de prejuicios, no está mal, o sea, no hay por qué saber de todo, ¿no? Estar de acuerdo con todo. Nosotros con Cucho amamos a la historieta, la amamos, la entendemos, ¿no? No solamente trabajamos a hacer historieta, sino que sinceramente la amamos. No tenemos ningún problema de hablar sobre historieta, de hablar bien sobre historieta, de militar la historieta. Pero ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, si a mí me decís, Lucho, ¿tenés ganas de hablar sobre videojuegos, por ejemplo? No estoy tan seguro, ¿eh? No sé tanto. Quizás me dan un poco de miedo. ¿Tenés ganas de hablar de inteligencia artificial? No sé tanto. Capaz que me da miedo. Entonces, si alguien aparece y me explica y me le pone nombre a mi miedo, ¿no? Yo puedo verlo de otro lado. Lo puedo ver de otra manera. Me parece que eso es lo que hacemos con Cucho y los autores de historietas que nos gusta hablar de historietas. Es explicarla. ¿Para qué? Para la gente que sigue creyendo que tampoco está mal que la historieta es solamente la Patoruzú. La Patoruzú es historieta, por supuesto, pero no solamente la Patoruzú, que además ni siquiera es que esté mal la Patoruzú, ¿no? Pero lo que digo es, poder complejizarlo, poder abrir el abanico, hace que le tengamos menos miedo. ¿Por qué explicamos tanto? ¿Por qué hay que explicarla tanto a la historieta? Porque todavía, parece mentira, hay miedo de llevarla al aula, hay miedo de tratarla bien, hay miedo de traerla para el mundo de la alta cultura, si se quiere. Y de quedarse sin recursos para poderla exprimir, digamos. Exacto. Cuando sabemos, nosotros que estamos del lado adentro sabemos que es totalmente al contrario, es un universo riquísimo para explorar y encontrar distintas formas de abordar un montón de temas que no solamente son inherentes al contenido de la historieta, sino todas las cosas que lo atraviesan. El Eternauta mismo tiene o sea, un nivel de profundidad política, más allá de la obra de arte que es en sí misma, a nivel literario, a nivel ilustración, ni hablar, tiene tantas aristas bueno, es cuestión de romper, cruzar la rompiente de las olas y meterse adentro.
Exactamente, sin miedo. Y la palabra, bueno, viste que al principio hablamos de amor. Ahora estamos hablando un poco de miedo, porque me parece que también es una palabra válida. A mí una vez estaba en Madrid presentando un libro en una comiquería. Y entre el público levanta una chica la mano y me dice, Saracino, ¿qué opinas sobre el manga? El manga, les cuento, poniéndole nombre a las cosas. Interrumpo un segundo, justo hay una pregunta de María del Carmen Ulloa que pregunta la opinión sobre manga. Así que Bueno, aprovechamos. listo. Abrimos de ahí. Mirá, hagamos una cosa, María del Sí. Carmen. Te respondo lo que respondí hace 15 años en España y después con Cucho hablamos sobre el manga y qué nos parece. Em, Me preguntan, ¿no? Una chica levanta la mano, yo hablando sobre la historia, y esto que estamos medio conversando ahora. Presenté una historieta sobre una isla en Nicaragua, súper linda, bueno. Y lo que le dije fue que no me gustaba el manga, que a mí no me interesaba, no me gustaba, nunca me había seducido, no había encontrado ningún manga que fuera para mí. Inclusive quizás con miedo, prejuicio y cierta idiotez de ese joven autor que era en aquel momento, quizás dije como que inclusive no me gusta el manga. Para hacerme el canchero, para quedar bien, para hacer, viste, que también hay que ser a veces un poquito picante. Bueno, la cuestión es que la charla derivó en otros temas, termina la charla, estoy firmando y se me acerca esta chica, lo tengo por acá. Lo bueno de dar una charla en donde tenés la biblioteca es que podés dar ejemplos. Me dice, mira, te compré este libro, se llama El almanaque de mi padre. Me dice, no tengo plata, son 3 tomos, me dice ella. Yo te compré solamente el primero, por si te gusta, que te leas el segundo y el tercero. Adelante de ella fui, me los compré, como para decir, los voy a leer en el avión. El almanaque de mi padre es un manga de Shiro Taniguchi, un japonés. Lo venía leyendo en el avión volviendo para Buenos Aires y yo no podía parar de llorar. Claro. Tenía un tipo al lado que me preguntó qué me pasaba. Y lo que me pasaba era belleza. Me estaba pasando belleza. Con un manga. Yo consideraba que el manga no era para mí, consideraba que el manga no era un tipo de relato válido para un Luciano Saracino que leía otro tipo de relatos. ¿Qué pasó? Me lo acercó alguien al manga. Alguien me dijo, hay un manga que posiblemente sea para vos. ¿Lo querés leer? Y yo, como soy terco, pero no tanto, lo leí. Gracias a esa persona, nunca me la volví a cruzar en mi vida, no sé cómo se llamaba, no sé qué ha sido de su vida, no sé si ha hecho esto con otras personas más, de cambiarles la vida, me refiero. Yo sé que también el manga es para mí. ¿Por qué? Porque todo hay que buscarlo, todo hay que encontrarle la vuelta. De hecho, el año pasado publiqué yo un manga escrito por mí sobre la vida de Messi que se llama Pulga. O sea, de ese pibito que responde hace 15 años que no, que el manga no, que lo que sea, a este viejo autor, maduro autor, que escribe también manga. ¿Y Cucho, qué diferencia hay con manga que, bueno, que se lea, para los que no saben, se lee al revés, vieron que no se lee como leemos habitualmente? ¿Qué diferencia hay entre un manga, una novela gráfica y una historieta? Digo, para que Cucho, sepamos todos. El manga, como el origen del manga no es occidental, se lee al revés, justamente por, eh, porque está creado de esa forma y de alguna forma se respetó el formato. El manga aborda todo tipo de... Uy, qué belleza. se abre al revés. Lo que dice Cucho, un libro nuestro, tenés el lomo acá y la Sí. tapa es esta. En el manga, como es japonés, la portada es al revés, es del otro lado. Y lo que dice Cucho, se lee, a ver, está, todo, primero se va a leer esta, después se va a leer esta, es al revés de como leemos nosotros, porque los japoneses escriben al revés, ¿cómo sería? De derecha a izquierda. Sí, es oriental. Toda la mundo oriental escribe al revés. El abordaje puede ser, es universal, o sea, Lucho hizo un manga sobre Messi, Messi no es japonés y no escribe en japonés tampoco, pero el abordaje tiene esa estética y hay un código específico para hacer manga que tiene variables con respecto a la historieta tradicional. Tiene como un idioma aparte de símbolos que se aprenden enseguida. Es otra vez lo mismo, es vencer el prejuicio, cruzar la rompiente de las olas y meterse como le pasó a Luciano de la mano de una ayuda y eso, pero el manga tiene, digamos, son los mismos recursos que la historieta, pero con
algunos símbolos específicos y una forma especial de construcción que la distingue de la historieta occidental. ¿Vos, Básicamente es vos leés manga, Cucho? poco. Lo que tengo son alumnas, muchas alumnas, que son fanáticas del manga, y yo también doy clases de ilustración en la universidad, y en la universidad el 70% de los chicos que vienen a estudiar ilustración son chicos que entran a ese mundo por el manga y entran dibujando manga para después encontrar su propio estilo, que puede estar adentro del manga o alternar o mezclar y bueno, básicamente, digamos, encontrar su propio lenguaje estético. Pero es eso, o sea, hay una generación entera, hay varias, dos o tres generaciones de pibes que crecieron y se formaron dentro del manga. ¿Saben Entonces, qué me parece? Sí, 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 Cucho. sí, entonces se puede hacer una analogía entre la historieta en sí, de cómo se hace para entrar en la historieta, y del manga, cómo se hace del manga para entrar en la historieta, para entrar después en la lectura y para tener todo el abanico de posibilidades, sin que una sea mejor que la otra, sino para poder ir y venir y navegar en esa agua donde todo es riqueza. Y Y me parece una tienen, cosa muy importante. Déjame cerrar con una cosita, Luis Escucho, que nada, vamos charlando y vamos pensando también en cosas que teníamos desde antes. Me parece fundamental no prohibir, no prohibir, ¿no? O sea, al chico, al pibe, a la piba, le gusta leer manga y uno puede fácilmente venir a desbaratar ese placer acusándolo de andás a ver qué, ¿no? O sea, yo me acuerdo de pibe, me encantaba leer historias de terror o de platos voladores, o inclusive, no sé, superhéroes. Y en mi casa no estaba tan bien visto porque yo venía de una familia un poco más progre, de izquierda. Entonces leer Superman quedaba medio mal porque la bandera norteamericana. ¿Saben qué hacía yo? Yo leía igual Superman. Yo leía igual, pero lo leía a escondidas y lo leía con cierta dosis de culpa. Entonces, eso que debía ser solamente placer, ahora se tornaba un placer culposo, algo, estoy haciendo lo que no debería hacer. Entonces, lo que dice Cucho, a los chicos y a las chicas les encanta el manga, les encanta el manga. Voy a ir un poquito más allá. A los chicos y a las chicas les encanta una historieta de un gatito. Hay un gatito hecho en Argentina por un autor argentino. A los pibes les encanta leer, tiene como 60 libros ese gatito, no me acuerdo el nombre de ese gatito, pero a los chicos y a las chicas les encanta ese gatito. Nosotros podríamos ser tremendamente políticamente correctos y decir que ese gatito no es válido. O decirles, ah, ¿te gusta leer ese gatito? Mira qué bueno. En esa frase hay algo que es hermoso, que es te gusta leer. Yo te voy a acercar, si te gusta ese gatito, a un autor que se llama Cucho Cuño, te voy a entregar, si te gusta ese gatito, a un autor que se llama El Bruno, a un autor que se llama Robela, a otros autores que hacen otras cosas parecidas a ese gatito, pero no le voy a decir que para mí son mucho mejores. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es ir a acusar al pibe, a la piba de que está mal leyendo, no, porque nadie mal lee si lee. Entonces, lo que tenemos que hacer en todo caso con Cucho, nosotros, vos, como promotora de lectura, tenemos ciertos leños. Esos leños tienen que servir, o creo que tienen que servir, para hacer más fuerte el fuego. Ese fuego ya está. Mantengámoslo, por favor. y a mí, Si está prendido con gatitos, hay que alimentarlo. y se me ocurre también una pregunta más, si hay límites, ¿no? ¿Hay algún límite que tenga la novela gráfica o la historieta? Cosas que no se abordan en general, que son difíciles, con esto no se mete. ¿Hay o no? Todo lo contrario. O sea, la historieta lo que hace es buscar esos límites y los trasciende constantemente, porque el lenguaje lo permite, porque vos podés contar cosas que tal vez con el texto no las podés terminar de representar en la potencia, y ahí viene la ilustración y la ayuda o sea, me parece que
es un poco repetir palabras clave. Si esto fuera un ensayo académico, hay palabras clave y una de las palabras clave es la riqueza de la historieta. O sea, lo que tiene eso es que vos tenés dos lenguajes mezclados, no hay límite. No, Como cuando alguien rompe la cuarta pared en la televisión, o como cuando alguien le agrega, ahora que el mundo es tan tecnológico, le agrega realidad aumentada a un libro. O, es potencia pura. Y realmente el límite es lo que los autores, tanto el ilustrador como el escritor, eh, a donde quieran llegar. tal Porque cual. No, no, se habla de la muerte con total normalidad, se habla de la vida, se habla de sexo, se habla de las cosas más oscuras y más celestiales, eh, pasando 3 páginas. exacto, exacto. ¿Y qué, No, y qué no hay límites. Hay lectores. Hay lectores. El lector mismo, o en todo caso, un mediador de lectura, va a elegir, ¿no? ¿Qué le va a dar a ese lector? O sea, inclusive uno como padre, yo a mi hija no le ofrezco cualquier tipo de relato. Vamos viendo, va creciendo y a medida que crece, vamos ampliando un poquito el límite. Lo que sí tiene la historieta es un modo. Para que sea historieta, inicialmente tiene que ser, es inmóvil, porque si se mueve pasa a ser un dibujo animado, ¿no? O sea, los límites pasarían a ser más que nada exactamente técnicos. Tiene claro. globitos para hablar O de género. o de género, tal cual. Pero se Eh, entiende, hay sí, historietas tremendamente zarpadas, o sea, se puede contar de todo, de todo. sí. Nosotros como lectores elegimos qué leer. Bueno, a mí me partió la cabeza, rompiendo límites, me partió la cabeza, Luciano, ¿lo conoces? A Rancerox, cuando nosotros éramos Uf, chiquitos. lo tengo por acá, sí. El otro día lo releí, lo tengo acá. Te Te parte, digo o sea, una cosa, Cucho, te sigue rompiendo la cabeza, o sea, es sí, tremendo. o sea, un pibe, o sea, sos un pibe en la década del 80. Sí, la tengo igual de rota. Un pibe en la década del 80 lee eso a los 13 años y le explota la cabeza. Tal cual, tal cual. Yo ¿Y creo qué que, pasa? hablando de límites, una anécdota. Eh, el límite a veces lo ponen los editores. Ahí va a ir a la industria, yo. Ahora la próxima pregunta tiene que ver con la industria. Bueno, te dejo entonces con esta pequeña anécdota. Yo publiqué acá un libro que es historieta, porque está narrado en forma de historieta, en formato de libro corto, tipo libro, álbum ilustrado, pero es historieta. Eh, Se publica acá en Argentina y cuando lo publican en Madrid, cuando lo publican en España, había una parte donde es un gatito, pero no es aquel gatito. El gatito quiere salir volando por la ventana, se da la cabeza contra la ventana y en la versión argentina la cabeza le sale sangre y le explota así una huevada, ¿eh? Hilos así es. La editorial en España dijo, no, 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 sangre en esta editorial no. Vamos a hacer que sean golpecitos de color gris. Y me cambiaron la sangre por los golpecitos de color gris. Mira, Dios. Yo lo que le quería preguntar es qué pasa con la industria de la historieta en la Argentina. Eh, cómo está el panorama? Digo, tanto infantil como de adultos. Y si, bueno, si este boom del Eternauta piensan que puede darle como un poco de impulso a la industria o a las editoriales, porque me imagino que es difícil publicar. Mira, yo creo Mo- que la historieta ahora está empezando a ganar terreno. Antes había que remar más con las ideas y caminar más con las presentaciones y tratar de convencer a los editores de que eso podría ser comercializable, vendible y redituable para todos. Ahora, más allá del Eternauta, el Eternauta también cayó en un buen momento, pero yo creo que no es lo que va a determinar el camino de la historieta. Yo creo que la historieta se viene instalando de a poco como otra forma de lectura. Y
Y las editoriales que antes no hacían historieta, de repente abren tímidamente una colección que se llame Más que viñetas, menos que libro, o alguna así, rebusque de palabras para poder abrir un nicho en donde saben que puede haber algún tipo de beneficio comercial más allá de que a uno le gusta publicar libros y hacer libros. Exacto, exacto. ¿Te acordás que estuvimos charlando un poquito de la evolución de la historieta, cómo nace como cómic, cómo nace como tira en periódicos y después empezó digo, evolucionar no porque para mejores, simplemente porque es un camino, es un recorrido que le va transformando a la historieta. La historieta, cuando abandona los periódicos, empieza a ser publicada en revistas específicas de historieta, ¿no? O sea, Ahora, no sé, conocemos, esta era Condorito, ¿no? O sea, yo voy tirando ejemplos porque los tengo en mi estudio, o sea, tengo todas las revistas que yo tuve cuando era chico, las sigo teniendo al día de hoy, ¿no? Las Mortadelo y Filemón, las cosas que yo leía de pibe, está Olivetti acá presente, esas eran revistas que Las uno Cazador. compraba, La Cazador, hablando em, de límites, hablando de límites, acá no había ningún límite, no la tengo firmada por Olivetti, mirá vos, algún día se le voy a llevar. Estas eran revistas, se compraban en los puestos de revistas. Puestos de revistas, si hay algún jovencito por acá, eran unos lugares espectaculares de hierro, en donde adentro había un montón de cosas fantásticas que eran revistas. Uno se asomaba a esos kioscos y se encontraba con una galería de arte, porque cada portada era hermosísima y adentro había historias para contar y para leer. Acá vivían las historietas. Luego empezó a cambiar eso. ¿Por qué? Como dice Cucho. Porque lo que cambia es la boca de expendio. Lo que cambia es el modo de vender el objeto, ¿no? Ojalá que el Eternauta dé ahora un nuevo aire para que la gente vuelva a comprar esas editoriales, lo vean como un negocio. Cuando desaparece el kiosco de revistas, la historieta comienza a ganar otro lugar. A ver, vuelvo con el mouse. ¿Qué es la librería? Vos la historieta la comprabas en el kiosco, la leías, acá dicen el Tony y la D'Artagnan es el ejemplo eh, más perfecto, porque vos la leías y después al Tony y la D'Artagnan la tirabas. El papel no, que tenía la gente que leía la Tony y la D'Artagnan, obviamente nosotros nunca tiraríamos una Tony y una D'Artagnan, las tengo todas por acá, pero el papel que tenía la Tony y la D'Artagnan era papel trucho, era papel de diario, era papel hecho déjame contar algo, Lucho. sí, La Tony D'Artagnan tenía un papel pésimo y una tinta que se salía. En mi casa nos poníamos cáscara de naranja para que el ácido cítrico toque la piel, apoyábamos el dibujo de la historieta recortado de nuestro personaje y como un tatuaje lo sacábamos y nos quedaba el dibujo transferido en la piel. el Yo dibujo de la Gash. iba a la escuela con un pedacito de la historieta tatuado. Espectacular, espectacular, ¿no? De Impresionante. la D'Artagnan, del Tony. Bueno, eso que se te volvía piel, que se te volvía piel, vos lo leías todos los días, lo leías, era parte del consumo popular de las clases populares, o sea, lo que te digo, ¿no? El obrero iba a trabajar leyendo el Tony, el ama de casa se quedaba en la casa leyendo de intervalo, en la peluquería había intervalo, había D'Artagnan, había Tony, había Ricotipo, había Patoruzú, uno compraba el diario de la Nación con la Patoruzú, te lo metían adentro, estaban unidos, como la musarela y la pizza, o sea, eran matrimonios perfectos, el periódico y la Patoruzú. ¿Qué pasa? Desaparece el periódico, desaparece el kiosco de revistas, desaparece la historieta. No, no desaparece, muta. Hoy en día la historieta es un objeto caro, es un objeto que se compra en librerías. Vale un huevo una historieta, vale un huevo, no vale un huevo, vale lo mismo que un libro, la historieta, vale lo mismo que un libro, la historieta, y está hecha para perdurar, te queda divina en la biblioteca de tu casa. Ya no la guardás más en la mesita ratona, en la parte de abajo, no la pones para nivelar una mesa, en la peluquería no te vas a encontrar un libro que se llama Habibi de Craig Thompson. Son libros que los tenés para leer y los pones al lado de Borges, de Cortázar, de Ray Bradbury. Entonces, ¿qué pasa hoy? ¿Murió la historieta?
No murió la historieta. La historieta ahora habita el universo de las librerías. En las librerías, como decía Cucho recién, hay anaqueles donde hay historietas. ¿Hay más manga que cómic europeo, norteamericano y nacional? Sí, por supuesto, pero hay. Están ahí adentro. Y la librería, a mí me contaron cuando era pibe, era el lugar donde se compraban libros y los libros eran de literatura, con lo cual haber perdido esa boca masiva de expendios que era el kiosco de revistas nos dio otro lugar que de alguna manera ganamos, perdimos y ganamos. Perdimos cantidad de lectores, ganamos en un lugarcito que antes no teníamos, que ahora es la librería, y el libro con lomo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahí Sí, sí. andamos La ahora. categoría, la categoría ¿Y de... qué pasa, y qué pasa con lo digital? Estaba pensando, ¿no? ¿Cómo se adapta? ¿Se lee historieta en digital? Esto no tengo idea. Por ejemplo, ¿hay en ebook se puede leer historietas? No Un tengo montón idea. de historietas. Las historietas, generalmente, te digo, o sea, las alumnas que yo tengo de dibujo que están en la escuela primaria y los primeros años de secundaria leen historietas online. No hay ebook, no nada. Así como se publicaba en papel el periódico, periódicamente hay toneladas de personas generando contenido de historieta que lo van tirando una vez por semana, una vez cada 15 días, a veces más irregularmente, y millones de chicas y de chicos, yo digo chicas porque mis alumnas son mayoritariamente chicas, esperan a que les llegue la notificación de que llegó las nuevas 3 o 4 páginas que hizo el autor que siguen, Mm, la autora que sigue. Mm. O sea que hay todo un mundo digital, Sí, también sí. con... Hay un mundo digital y hay un cambio también en la lectura. O sea, hablamos recién de la historieta que pasó a la librería y está buenísimo, check, o sea, está bueno, eso es cierto y es real. Pero lo que dice Cucho, yo por ejemplo no leo en digital, no puedo, soy un viejo, me gusta leer en la cama, ¿no? Me llevo el libro, para mí el olorcito, la página, marcar arriba cuando termino de leer, hay un vínculo con el libro, cuando lo termino y lo guardo en la biblioteca, básicamente es ahora sos parte de mi vida, ¿no? O sea, te atravesé, me marcaste, estoy con vos para siempre. Pero esto es un celular, por si no lo conocen, se los muestro, tiene cámara de fotos, pero no necesita rollo. Cambia también el modo de lectura. Lo que dice Cucho, una historieta, vos la lees, viñeta uno, viñeta 2, viñeta 3. Ahora los pibes, las pibas, leen la historieta de a Scroll. una viñeta grande, porque inclusive se adaptan al formato celular y la van leyendo, ¿cómo se llama? Scrolleándolas, ¿no? O sea, terminan y pasan. Y es de a una viñeta que les entra en el tamaño del celular, con lo cual el medio que antes era la revista, luego el libro y ahora también puede ser el celular, modifica el mensaje. ¿Por qué digo modifica? Porque el autor, el dibujante especialmente, tiene que pensar que esa historieta que está dibujando va a ser leída en un celular, con lo cual necesita ciertos requisitos, ¿no? La página ya no va a ser más una página completa, la va a tener que dibujar de viñetas, la viñeta tiene un tamaño que va a ser horizontal en vez de vertical o vertical en vez de horizontal. ¿Se entiende lo que digo? De alguna manera va modificando también el medio, modifica el mensaje. Y Y, mayoritariamente son manga, ¿eh? Sí. 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 De paso, también a toda la gente que está participando de la charla, que está muy activa en el chat contando sus experiencias con la historieta, y preguntan, Cucho, si vos sos nadador. Eso no Buena sé. pregunta. ¿Y yo soy? ¿Nadador? Sí. ¿Por ¿Por qué qué? No sé por qué preguntan eso. ¿Sos nadador? Bien, Ah, muy acá bien. Ya sabemos. ¿Qué misterio? Pues, ¿de dónde salió esa Ya información? sabemos, si nos no sé. ahogamos, ¿a quién tenemos que llamar? Al que se atreva, bueno, a levantar la mano y hacer preguntas oralmente, ahí tenemos, antes de ir a Emi, acá Alejandra Denning en el chat dice si pueden contar el proceso de producción de la Ahí está, historieta. ahí está. Ok, que nos habíamos quedado pendientes de Sí, eso. Estábamos hablando y yo me fui por las ramas, perdonen, pero suele pasar. Se cree, se considera, hay una idea romántica que es el escritor, el autor de una historieta. Pensemos en la palabra autor, por favor, guardémosla. Tengámosla en la mano, la palabra autor, porque vamos a laburar un poquito sobre esta palabra, que me interesa muchísimo que trabajemos sobre la palabra esta.
Y el escritor es ese personaje que tiene las ventanas abiertas de noche para que le entren las musas con la brisa de la primavera y tiene su estudio repleto de duendes y sirenas que le cantan y le van inculcando ideas. Por supuesto que no es tan así, la vida nunca es tan así, nunca es como nos dicen que es. Y todo es mucho más hermoso. No hay duendes, no hay musas. Hay en la historieta seres humanos que la hacen. Cucho es un autor de historietas cuando escribe y cuando las dibuja. Yo soy un autor de historietas que solamente escribo. Anda Olivetti dando vueltas por acá. Olivetti no escribe historietas, solo las dibuja y es autor de historietas. En una historieta, los autores son dos. Hay un autor que escribe y hay un autor que dibuja. Cuando un solo autor hace las dos cosas, se le llama autor integral. Pero un dibujante, en una novela gráfica, en una historieta, es autor, no es el dibujante de la historieta, es autor de la historieta. Tanto como el escritor. El escritor, por algún motivo que viene de tiempo muy antiguo y muy viejo, tiene como esa exclusividad o esa potestad de tener el nombre arriba del dibujante. No es así, no debe ser más así. Tenemos que entender que son dos cabezas, una dibuja, una escribe, que crean una tercera cabeza, que es una historieta. Ni la podría haber pensado el dibujante, ni la podría haber pensado el escritor. Se crea un monstruo que es una tercera cabeza que para mí es espectacular. Entonces, ¿la idea es del escritor? A veces sí, a veces no. A veces el dibujante le trae al escritor un dibujo de un personaje, mira, tengo esto, ¿qué te parece? Y lo van pensando entre los dos. A veces el dibujante le trae una idea a un escritor que después la escribe. A veces es el escritor que hace todo solo, escribe el guión y se lo manda a un dibujante, toma, dibujame esto. Hay un montón de modos de hacer una historieta. Para mí, Luciano Saracino, y esto es absolutamente personal, el mejor modo es el modo de laburo en equipo. Sabemos que no hay un héroe individual, el héroe es colectivo, y no hay mejor, yo tengo más de 100 libros publicados, los mejores son los libros que quise escribir y el dibujante quiso dibujar. ¿Cómo logras eso? Juntándote. Che, Cucho, ¿qué tenés ganas de dibujar? Y quiero hacer una de piratas que tengan patas de rana. Bueno, dale, buenísimo, juntemos. ¿Cómo lo haríamos? Eso va a salir bien. Eso va a salir bien. Porque no cae de arriba la idea. Yo tengo que ponerme a escribir lo que Cucho quiere que escriba. Uy, a ver cómo lo hago. No me salen también las historias de lo que sea, ¿no? Em, en equipo es mucho más divertido. Volvemos al amor y volvemos al juego. Jugábamos mucho mejor con los amigos con los que nos entendíamos. Con los dibujantes y guionistas pasa lo mismo. Cuando se crea el equipo, cuando aparece la conexión, es espectacular. Es espectacular. Y ahí sí, es un ida y vuelta y vuelvo al medio. Cuando yo recibo por WhatsApp una fotito de un dibujante que me muestra un dibujo nuevo de un libro que estamos haciendo, no saben lo hermoso que es. Es una cosa bellísima. Cucho, para Eh, vos, ¿cómo es el proceso creativo? A ver. sí, tal cual, totalmente como vos contás. Como para abrevar un poco, para no repetir, tengo una de las últimas publicaciones que hice con un escritor que se animó a hacer historieta, con Ezequiel de Lutri. Un Este, genio, un fenómeno. sí, sí, es muy divertido. Nosotros, o sea, él tenía una idea y la verdad es que nunca había hecho antes historieta, inauguró conmigo y me decía, cuidame porque yo no sé y no sé qué. Y lo que sucede es esto que dice Lucho, o sea, se arma un tercer ente, Exacto. en donde las cosas que suceden se van conectando como un engranaje y cuando uno tiene que ceder, lo que se hace en un juego como este es correr el ego absolutamente del lugar, meter el ego dentro de una caja y decir, vamos en función del producto final, de que la sinergia haga algo que funcione por sí mismo. Entonces, de esa forma se van como modelando tanto el texto
viene con la idea original de, bueno, este es el globo dice esto, pero se puede dividir en dos o se puede dividir en tres. Lo Tal dice primero. cual, El orden en que el personaje tiene que colocar adentro del cuadrito, que parece una boludez. El ilustrador tiene que ordenar a dónde va a estar el texto, a dónde va a estar la persona, qué perspectiva va a tener el ángulo de cámara y la cantidad de texto, poder colocarla de forma de que la lectura sea orgánica y dé la vuelta. Entonces, de repente, che, Lucho, este globo quedó larguísimo, ¿podemos tirarlo esto al siguiente cuadro o podemos contarlo de una forma más breve o directamente liquidamos la parte de texto y hacemos que toda esta secuencia sea en acción gráfica? tal cual. Y, y- Yo te paso el chivo, que es buenísimo el libro que hicieron con Ezequiel de Lutri, que es Pascual contra los vikingos, Editorial AZ. Está muy bueno para chicos de 8 o 9 años. Y tenemos un sí, niño sí. en la sala acá, que está levantando la mano. A ver, ahí, que si quieres Pregunten lo que quieran, responda. vayan levantando, pero conversemos lo que tengan ganas. Ahí está. A ver. Ay, se fue, Alejandra. Bueno, tenemos a Emi. Estás muteada. Estás muteada. A ver. Ahí Pero está. está Alejandro, ¿eh? No, en realidad quería aclarar lo de nadador, porque escucho en una oportunidad, en dos oportunidades, dijo que hay que cruzar la rompiente y seguir. Yo Ah, soy nadadora también y sé lo que es cruzar la rompiente. Más difícil es volver a la playa, ¿no es sí, cierto? Por eso quería, hizo una buena relación, me encantó porque al cruzar la rompiente hay que largarse y está la gran imaginación, ¿no es cierto? Porque es el agua Exacto, y uno. total, exacto. total. Y además, Sí. la parte más difícil ya pasó. Exacto. Bueno, Acá, quería aclarar eso, pero además muy Claro, interesante, me encantó claro. todo lo de historieta porque he sido lectora de historieta de niña y lo cuento ahí, mi hermana y yo, una vez por semana el diariero tiraba historieta. Entonces las juntábamos y después las intercambiábamos con los vecinos, después las vendíamos, comprábamos otra, toda la historieta y Ese el vínculo principio de la gran comunitario que lectura. tiene, ¿no? Así Ese es, vínculo soy comunitario lectora. de prestarte la historieta, de leerla entre Sí. varios, de a ver cuál te falta a Claro, vos. O sí. sea, Se había un creaba todo algo un clima social, ¿no es tal cierto?, entre cual. los niños del barrio. Hermoso. Bueno, y muy también interesante. tenemos algunos comentarios en el chat que dicen, muchas gracias por este espacio. Yo solo leí Mafalda de adolescente porque mi padre es fan y luego nada más. Me gustaría volver a este género. ¿Por dónde podría empezar? Y yo agrego, aparte que nos recomienden también de ustedes, ¿no? Para nosotros Mm. adultos, ¿qué podemos leer de ustedes también? Mirá, ¿por dónde seguir después A ver, leíste Mafalda, Mafalda es espectacular, es hermoso. Yo siempre digo que lo interesante es investigar a través de autores, ¿no? O sea, de hacer una línea. ¿Te gustó Mafalda? Bueno, ¿qué más hizo Quino? Hay muchas cosas de Quino que son espectaculares, hay muchos libros de Quino sobre temáticas, ¿no? El sí querida, chistes sobre médicos. Quino era un genio inigualable, inigualable. Pero bueno, después está Fontana Rosa, está Caloi, vas viendo, vas armando tu propio camino. Se llama, ahí está, eso no es todo de Quino, es hermosísimo. Yo no sé quién hizo la pregunta esta de Mafalda, pero hay algo que se llama recorrido lector. El recorrido lector es tuyo. El recorrido lector lo va haciendo cada uno. Yo siempre sugiero, ¿no? El autor es una linda llave para empezar el recorrido lector, como pasa con la música. Che, me gustó Charlie García. Bueno, y bueno, de Charlie vas a salir a Fito, de Fito podés salir a Sabina, de Sabina vas a conocer a Calamaro. Vas armando una línea y con esa línea armás tu propio telar, en donde están todos tus colores. Entonces, animate, ¿viste? Anda a una librería y chusmea. ¿Qué otras cosas hay alrededor? Calvin and Hobbes, por ejemplo, que es una historieta preciosísima. ¿Te gustó Mafalda? La tengo por acá, pero bueno, a veces me pasa que em, este tipo de libros también son tiras gráficas y es tan hermoso Calvin and Hobbes de un tal Watterson. Watterson es un autor que solamente hizo esto y cuando se dio cuenta que llegó a su techo, lo que sea, abandonó y no volvió a hacer más nada. Y no saben lo genial
qué es esto. Pero al nivel esto de historia, y son tiras que salían en los periódicos. Hermoso. Snoopy es hermoso, o sea, eh, es meter, volvemos al agua, ¿no? Meternos en el agua. En el agua hay muchísimas cosas lindas. No sé, Cucho, a ver, vos, después de Mafalda, ¿qué se lee? No, mira, yo pienso como vos, o sea, tirar nombres al azar es más hacer una retaíla de personajes que no se conocen. Y me parece que lo del recorrido lector, yo creo que lo mejor es ir a una librería, decir, ir a los anaqueles, a los estantes de historieta y ver qué es lo que a uno le llama. Tal cual. Porque, o sea, vos sacás una historieta, ves la tapa y si esa tapa te invita a abrir el libro, ya está, suficiente. Tal Porque cual. es muy personal. Uno puede recomendar libros entre amigos, che, leete tal cosa porque ya lo conoces a tu amigo y lo podés desafiar con algo que tal vez le haga ruido o podés invitarlo con algo que sabés que le resulta atractivo porque ya lo conoces, pero yo creo que es íntimo. Es íntimo, es muy íntimo. Sin embargo, léanse, todo el mundo léase Arrugas de Paco Roca. Es íntimo, pero hay algunas obras que son espectaculares. Este libro es Hola, sobre la hola. vejez. Hola, hola. Es sobre la vejez, Perdón. sobre el recorrido de un anciano que entra en su proceso de Alzheimer. Y es tan, tan hermoso, tan poético, tan bellísimo, que yo no dejo de recomendarlo, de comprarlo para amigos en diferentes cumpleaños. Es un autor medianamente nuevo, Paco Roca, es español y se llama Arrugas. Este sí se los recomiendo. Nada, no, no, simplemente para Bueno, conversar. está bien, entonces te sigo y te tiro entonces una Persépolis, es muy buena. Ah, Persépolis. Persepolis, sí. En Hola, este hola. momento, Persépolis. Sí, Hola. Tengo una, perdón por interrumpir. Es Sí. que no encuentro el botoncito para levantar la mano. Tenía una consulta. ¿Cómo se puede plantear una historieta para personas con discapacidad visual? es buena pregunta, es muy interesante. Y vos sabés que existen historietas. A ver, si la discapacidad visual es severa, hay historietas en braille. Se puede leer historieta o libro álbum en braille. Sin Enfermera embargo, tiene. No, exactamente. no sé si tiene historieta, pero tiene libros ilustrados que están en braille. Y luego, obviamente, que como todo lo otro libro, o sea, ¿cómo hacemos para hacer un libro para personas con inconvenientes de lectura, ¿no? Inclusive ni siquiera iría a capacidades especiales, iría también con cuestiones de atención, o sea, tenés que pensar específicamente, bueno, obviamente la letra tiene que ser mucho más grande, va a tener que ser en imprenta mayúscula, inclusive a mí, a ver, yo estoy entrando en mi proceso de presbicia y a la noche tengo que empezar la historieta que tiene letra chiquitita. Claro que sí, que vas a necesitar hacer ediciones con viñetas más grandes, tamaño más grande, menos detalle en cada viñeta, describir lo importante, lo que necesitas describir, que sea solamente esa imagen porque tenés que focalizar en esa imagen. Y sí, va a tener que ser negro sobre blanco, letras grandes, sin demasiado detalle. Tenés que pensar, como todo en la vida, como todo, ¿a quién le estás hablando? ¿No? ¿Para quién le canto? ¿A quién le canto yo entonces? ¿No? Depende a quién elijas cantarle, vas a elegir el modo de cantar. Depende a quién elijas contarle, vas a elegir el modo de contar. Entonces, si yo le voy a si este libro va a ser para determinado público, mi obligación es pensar en ese público y ser muy, muy cuidadoso. En el caso de los inconvenientes visuales, lo que te digo, ¿tenemos braille? Sí, pero también hay otros recursos que tienen que ver con lo que te digo, el dibujo grande, el tamaño grande de la hoja, etcétera. Ahí Alejandra también, ahora sí tienen para hacer la pregunta. Se me fue de nuevo. Cada vez Hola, No. que... acá está. Hola. ¿Cómo se hace para empezar a escribir una historieta? ¿Cómo te llamas vos? Lautaro. Lautaro. Hermoso. A ver, Cucho, ¿qué le decimos a Eh, Lautaro? Así como escribís un cuento, si agarrás un cuento que escribiste, por ejemplo, agarrás un cuento que escribiste y querés que sea historieta, lo que
ya, cada uno tiene su propio método. Eh, Luciano debe tener alguna técnica distinta, seguro, pero en general, teniendo la idea o teniendo un cuento más o menos terminado, empezás como a compartimentar la información, como decir, bueno, desde acá hasta acá, estos tres renglones van a ser una acción o una serie de dos o tres acciones. Y el diálogo va a ir determinándose según el texto que vos tengas. La manera de hacerlo es muy, muy personal. Hay una técnica de, bueno, el diálogo es este, la imagen es esta, y una especie como de guión parecido a los guiones de cine. Pero para hacerlo artesanalmente y para poder disfrutar del camino, correrse de lo técnico y ver qué es lo que tenés ganas de contar, Tal cual. me parece fundamental. Y una vez que sabés qué es lo que querés hacer, así como se hacen cuadritos, uno recorta fragmentos de ese texto para poder transformar cada uno de esos fragmentos en una imagen con su diálogo. Esa es la forma, A por mí lo menos sí. la forma que abordo yo cuando parto desde el texto, porque hay muchas veces que uno también parte solo de la ilustración y la ilustración sola va llevando al texto. Y de repente te haces un dibujito y decís, ah, mira, qué lindo, y haces otro al lado y resulta que se concatenan y generan una narrativa mínima. Y decís, bueno, ahora voy a poner uno en el medio. Y resulta que son tres. Y de esos tres, sí, bueno, voy a poner uno en el medio y otro en el medio y otro en el medio. Y ya son cinco cuadraditos. Y ya contaste una historia. Tal cual, tal cual. Mira, Lautaro, lo importante, lo más importante, teniendo en cuenta lo que dijo Cucho, es que vos te diviertas, que te des cuenta que esto de contar historietas, hacer historietas, es divertido. Mira, yo tengo acá una que yo hacía cuando era chico, cuando tenía tu edad, Lautaro. Yo me juntaba con mi amigo Luis y hacíamos historietas. Este se llama Flyman y Spaceman. Flyman y Spaceman, en el comienzo teníamos nuestra propia editorial, que se llamaba Editorial Fan, que era editorial fantástico. Y lo que hacíamos era, yo me sentaba al lado de Luis, Luis dibujaba muy bien, y yo lo que hacía era, le iba diciendo lo que pasaba en cada viñeta. Acá hay un planeta que se acerca a otro, no me acuerdo cómo era el asunto. Mirá, Luis dibujaba espectacular, es una nave espacial que está ahí en nuestro personaje. Yo me le sentaba al lado y le contaba lo que tenía que ver en cada viñeta y lo que decían los globitos, Lautaro. Yo ya era guionista cuando tenía tu edad, sabía que había que trabajar con un dibujante y mi dibujante se llamaba Luis, que era mi mejor amigo, vivía en el cuarto piso del departamento del edificio donde yo vivía en el séptimo. Yo bajaba 3 pisos y jugaba con Luis a hacer historietas del espacio con monstruos. ¿Por qué? Porque nos gustaban las astronautas y nos gustaban los monstruos, Lautaro. Lo más importante de todo en el mundo es que hagas lo que te gusta hacer. Entonces, ¿qué tenés ganas de contar? ¿De qué querés contar? ¿Querés contar historias de fantasmas, de monstruos, de amor, de piratas, de duendes? Contá eso. Empezá por ahí. Empezá a contar la historia que tengas ganas de contar. ¿De qué manera? De la manera que vos quieras contarla. ¿Por qué? Porque sos vos, el director de tu película, el dibujante de tu historieta, el guionista de tu historieta. Después un consejo que te doy, que es un consejo, un secreto entre profesionales, entre nosotros dos, Lauti, los globitos de la historieta, hacelos después de escribir el texto. ¿Por qué? Yo cuando era pibe hacía el globo antes y el personaje tenía que decir un montón de cosas y me quedaba todo achicharrado. Entonces primero escribís lo que va a decir el personaje y después lo englobás en ese famoso globito de historieta. Pero Lautaro, divertite. Divertite. ¿Cómo haces una historieta? Divirtiéndote. Después va a haber un camino enorme para volverte autor, para trabajar como trabajamos con Cucho, que es de manera profesional, seria, que a veces nos duele la espalda. Ahora es tan divertido como jugar a la pelota, como bailar, como cantar, como tirarte a la pileta. Entonces, ¿cómo lo haces? Jugando. Bueno, estamos llegando ya al horario límite que era las 8. Si hay alguna pregunta más, si no, comento alguno de los, de lo que han dicho en el chat.
Y si no, Quería hacer una cerramos. preguntita acá a la mamá de Lautaro. Una A ver. preguntita sumada a eso. Que veo en él y en otros chicos, ¿no? Como mucho interés en hacer lo que es memes. Memes, pero que hacen secuenciados, ¿no? Entonces, como que está en un paso ahí intermedio entre contar una situación chiquitita y contar una historia un poco más larga. Y el meme es medio como una forma de humor gráfico, ¿no es cierto? Es un poquito de lo que trabajan nuestros queridos. Acá está Tute, por ejemplo. Tute trabaja de alguna manera de pensar un chiste, algo que sea gracioso, inteligente, que te haga sentir algo. Un meme también. El meme está hecho para provocarte algo, ¿no? Para provocarte algo. Es inmediato. Vos lo ves, lo lees y te produce algo. Una tira de humor gráfico es lo mismo. Vos lees una obra de Tute, te provoca algo, ¿no? Te provoca sensibilidades, te provoca risa, te provoca ternura, nostalgia. Entonces, el meme que apareció de golpe, apareció, es algo nuevo que tenemos que aprender a manejarlo. Tiene las reglas que tiene también un chiste. Y algunos memes son buenísimos. Así que no les tengamos miedo. ¿Se acuerdan del miedo? No les tengamos miedo. Aparecen cosas nuevas, entendámoslas. Preguntémosle, ¿qué sos? ¿De dónde venís? ¿Qué puedo hacer con vos? Y que juegue a favor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luciano. Muchas gracias, Pucho, que también nos enteramos que nadás. Bueno, me pareció que fue un encuentro súper interesante. Nos dieron un panorama general de la historieta y también de los nuevos formatos, cosas que quizás los que no leemos tantos historietas nos hace falta saber. Así que les agradecemos mucho por participar y a todos los que formaron parte de la charla. Bueno, gracias a ustedes, gracias a vos y a la Fundación por habernos invitado. Muchas gracias. Un placer gigante, de verdad. La pasamos genial, la pasamos súper bien. Lean, lean, pero como acto de amor, lean como acto de rebeldía, lean porque es ahora. La vida es este pedazo que tenemos en este instante, es este ratito, y tenemos que aprovecharla de la manera que tenemos que aprovecharla. Bailemos, besemos, caminemos, viajemos, hablemos, juntémonos, leamos. Leamos como acto de amor, porque en eso también se nos va la vida. Un placer enorme. Gracias. Gracias a ustedes.